Saludos amigos de Proempresa Familiar. Muchas gracias por escucharnos otro mes. Este programa se está transmitiendo en el mes de octubre del año 2021. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan o nos ven a través de diferentes medios. En esta ocasión quisiera hablar de un tema que es muy pertinente en este siglo XXI que estamos viviendo y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son 17 objetivos que ustedes tienen allí en pantalla y que se los han trazado las Naciones Unidas, a organismo internacional al cual pertenecen alrededor de 193 países del mundo, así que están allí representados la mayoría de nuestros países. Y existe un compromiso a nivel gubernamental de que se avance lo más que se pueda en cada uno de estos objetivos hacia el año 2030, para el cual nos faltan solamente 9 años. Y la pregunta que yo quisiera que nos hagamos durante este programa y que nos sirva para llevárnosla y reflexionar posteriormente sobre esto es: ¿cuál de estos objetivos podríamos adoptar en nuestras empresas o en nuestra vida personal para contribuir en algo a que se logre, si es posible, antes de la meta que se han trazado las Naciones Unidas? Y a mí me gustaría explicarles cómo conectan estos objetivos con las empresas familiares. Recientemente ha salido durante este año un libro donde se reseñan 15 empresas familiares de diferentes partes del mundo y cuáles han sido sus estrategias para un desarrollo sostenible. Y este tema se está vinculando grandemente, específicamente a las empresas familiares, porque lo que se cree y se evidencia con los estudios es que estas empresas, por tener en cuenta a las futuras generaciones de la familia fundadora, se preocupan más por el largo plazo, planifican más pensando en el largo plazo. Sus decisiones no están centradas solo en la parte financiera, sino que hay otros elementos de juicio a la hora de tomar decisiones, como son el legado que se espera que trascienda, la contribución que se puede hacer a la comunidad y a la sociedad en general. Por eso tal vez es mucho más fácil y más entendible hablarle de desarrollo sostenible a un empresario, dueño de una empresa familiar, que a uno que no lo sea, porque por naturaleza se supone que las empresas familiares estén mirando hacia el futuro, estén mirando hacia el legado, estén mirando no a lo inmediato, sino a lo que puede trascender. Este libro, que es de unos colegas de la Universidad de Vermont, reseña las estrategias de desarrollo sostenible de 15 empresas que son pioneras alrededor del mundo por haber incorporado entre sus prácticas empresariales diferentes elementos, ¿verdad? Como puede haber sido incluso el cambio del modelo de negocio para lograr que su desarrollo, su producción sea sostenible y que contribuya de alguna manera a una o varias de estas metas. Ustedes las tienen allí en pantalla, pero las quiero mencionar rápidamente. La primera es el fin de la pobreza, y todas ellas estamos hablando que son metas para lograrlas en el mundo entero, si fuera posible. Puede sonar un poco idealista, utópico, pero ojalá y se pudiera lograr, ¿verdad? El fin de la pobreza en el mundo entero.
que no haya hambre en el mundo, que no hayan personas muriendo de hambre. Fíjese que este es un tema que tal vez durante la pandemia no hemos hablado más que de la pandemia. Sin embargo, hay muchas muertes en el mundo que son a causa de personas que no tienen la alimentación que necesitan, niños que mueren todos los días porque no se han alimentado bien. Así que la segunda meta es hambre cero. La tercera meta es salud y bienestar para todos. La cuarta meta, importantísima para los educadores, educación de calidad, y bueno, allí podemos hacer toda una reflexión sobre el significado de ello. La quinta, lee allí igualdad de género, aunque yo prefiero hablar de equidad porque definitivamente iguales no somos. Apoderamiento de la mujer, de las niñas. Sexto, agua limpia y saneamiento, muy importante. Séptimo, energía asequible y no contaminante. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Fíjese esa palabra, ¿verdad? Esta es una traducción, pero es la traducción oficial de los objetivos al español. Y miren cómo han traducido trabajo decente. 9, industria, innovación e infraestructura adecuada, ¿verdad? Las empresas necesitan una infraestructura adecuada para que entonces se desarrollen innovaciones, se desarrollen industrias, ¿verdad? La industria es un conglomerado de empresas. Así que una pregunta importante y que conecta con un tema que yo mencioné en otro programa es conocer bien la industria en la que estamos haciendo negocios y conocer las fortalezas y las debilidades, las oportunidades que mi empresa puede tener en esa industria y también las amenazas. Así que eso es muy importante para un empresario. 10, reducción de las desigualdades a todos los niveles. 11, ciudades y comunidades sostenibles. La palabra sostenibilidad tiene que ver con el futuro, tiene que ver con que las decisiones que hagamos hoy no comprometan los recursos para las futuras generaciones. Y eso es algo muy importante que precisamente por no haberlo tomado en cuenta en el pasado, es que el ambiente nos está pasando factura, el cambio global y todo esto que está ocurriendo, desastres naturales que no los veíamos con tanta frecuencia, pero tiene que ver con que no ha existido, ¿verdad? La planificación sostenible. Pues la meta número 11 es ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. Y allí cuando hablamos de consumo responsable, pues todos somos consumidores. Así que allí tenemos todos algo que aportar en nuestro carácter individual. 13, acción por el clima. Y eso, muchísimas de estas metas, si usted las mira, ¿verdad? Nos tocan directamente a nosotros en Puerto Rico, que vivimos una isla, ¿verdad? Una isla hermosa con muchos recursos naturales, pero que tenemos que proteger. 14, vida submarina, proteger esa vida submarina, ¿verdad? Que no la estamos viendo, pero está allí, ¿verdad? Y mucho bien que nos hace. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, mire esta que importante, paz. Todos queremos paz. Paz, justicia e instituciones sólidas. Así que hace allí como que una relación entre tres aspectos. O sea, es como si nos estuviera diciendo, si leemos al revés esa premisa de que para tener paz necesitamos instituciones sólidas, necesitamos que haya justicia, obviamente para que haya paz. Y 17, lo que nos dice el número 17 es como un resumen indicando que para que esas 16 anteriores se logren hay que hacer alianzas entre diferentes sectores.
Y los sectores macro, ¿verdad? Son el sector público y el privado, pero podríamos estar hablando también de la academia, las universidades, sector público, sector privado, y a nivel privado, que le estoy hablando específicamente dirigiéndome a empresas familiares, pues pertenecen al sector privado, pero específicamente la empresa familiar que por naturaleza se funda porque dos o más miembros de una familia quieren emprender juntos, y si lo hacen por diseño y lo hacen pensando desde el inicio de la empresa cuál es el objetivo último, pues quisieran que esa empresa trascienda a otras generaciones. Pues mire, aquí usted tiene como que ya de antemano, si usted no tiene la empresa pero está pensando establecerla, aquí usted tiene 17 objetivos que de alguna manera usted pudiera incorporar si usted quisiera que una empresa que usted funde hoy esté aquí dentro de 100 años, por mencionar un número, ¿verdad? En ese libro que les he mencionado ya en más de una ocasión y que se titula Pioneering Family Firms, Sustainable Development Strategies, dos colegas de la Universidad de Vermont reseñan estas 15 empresas donde hay empresas tan jóvenes como de 20 años y empresas tan longevas como de 100 años, pero todas ellas han ido a temprana edad o a una edad más avanzada incorporando prácticas sostenibles en sus procesos de producción. Entonces yo lo que quisiera es, como mi objetivo de este programa, en pocas palabras y en breve tiempo, traer esto a su conciencia y que usted se siente con esos miembros de su empresa familiar con los que usted labora para mirar estos objetivos, buscar más sobre ellos en el internet, donde hay muchísima información y donde están explicados cada uno de ellos en detalle, y que tal vez usted pudiera decir qué podemos hacer nosotros en nuestra empresa a favor, digamos, de la vida submarina, a favor de la acción por el clima, a favor de que tengamos el agua limpia, a favor de la educación, a favor de que no haya hambre en nuestras comunidades. Usted sabe que ese es un tema que salió muy a la luz pública en Puerto Rico durante la pandemia, que en Puerto Rico teniendo alimentos, pues habían niños que se iban a la cama sin haber comido, no necesariamente por falta de alimentos, sino por falta de manos que se los confeccionara. Y así por el estilo. Podríamos cada uno de estos objetivos se presta para un programa y mucho más, ¿verdad? Pero yo hoy solamente pretendo el traerlos a su consideración, traerlos a su conciencia y que usted se pregunte, si yo quiero que mi empresa familiar perdure, si yo quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, tataranietos se beneficien de lo que estoy construyendo ahora, ¿qué puedo hacer con respecto a estos objetivos que no solamente tienen que ver con Puerto Rico, ni con Estados Unidos, ni con Norteamérica, ni con Suramérica, tienen que ver con el mundo entero? Y si teníamos duda de que algo que hagamos en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro país, puede afectar al resto del mundo, pues mire, tal vez esta pandemia se ha dado también para que comprendamos que aunque el mundo es muy grande, a la vez es muy pequeño, y que una acción que hagamos, no importa en qué lugar del mundo, puede afectar en todas partes del mundo, como por ejemplo, pues mire, este virus que se ha regado de esta manera y que afortunadamente parece que ya se está conteniendo. Y yo quisiera resumir un poco aún más esos objetivos para llevarlo a puntos más específicos que usted pueda pensar, ¿verdad? Y compartir de lo
de lo que voy también aprendiendo con otros que están estudiando este tema con mucha más profundidad, específicamente en empresas familiares. Tenemos que pensar que el crecimiento económico tiene que ser sostenible y que para que ese crecimiento económico sea sostenible, las empresas tienen que adoptar también maneras sostenibles de crecimiento y mucho de esto incluye el cambio en modelos de negocio y el cambio en las prácticas de cómo se lleva a cabo los procesos diarios. Por ejemplo, un ejemplo concreto sería si usted utiliza una materia prima que puede tener algún componente perjudicial al ambiente, pues mire, hay que pensar en cambiar esa materia prima. O si esa materia prima o algún componente de los que usted utiliza viene de empresas que aunque ese componente en particular no tenga ningún daño al ambiente, pero si esas empresas no están comportándose de manera responsable con sus comunidades, con sus ambientes, pues también hay que considerar eso en los modelos de negocios, como toda esa cadena de valor que usted tiene que organizar de alguna manera para lograr llevar al cliente final un producto o un servicio, hay que verificar que en toda esa cadena de valor no hayan elementos que puedan estar en contra de alguno de estos objetivos. Así que hay que planificar un crecimiento de nuestros negocios, un crecimiento sostenible. En otra época se pensaba mucho y por eso me gusta hablar más de desarrollo que de crecimiento, porque se puede crecer sin desarrollo. Así que en otras épocas tal vez se pensó más solo en el crecimiento numérico, pero no se pensó en el crecimiento y el desarrollo sostenible. Y por eso a veces se han tomado decisiones, y hablando solamente a nivel de empresa, de si usted compite por costo, pues ¿qué es lo más económico? Pero lo más económico en dólares pudiera ser lo más costoso, digamos, en daño ambiental. Así que tenemos que pensar realmente cómo evaluamos los números para ver si los números realmente nos están diciendo la realidad o no. Así que crecimiento sostenible es bien importante a la hora de tomar decisiones en las empresas. Mayordomía ambiental, que es una palabra común en el mundo de las empresas familiares y en inglés como que el sentido puede ser aún tener más énfasis, stewardship, ¿verdad? Que una manera de traducirlo al español es mayordomía, pero tal vez no es la mejor traducción. Es ese compromiso y ese sentirse parte de... Sí que tenemos que sentirnos y lo somos parte hablamos del ambiente, pero una parte de ese ambiente somos nosotros, los seres humanos. Cómo estamos comprometidos con ese ambiente, no solamente con el ambiente inmediato que nos rodea en el lugar que vivimos o en el lugar que trabajamos, en el lugar que hacemos negocios, sino con el resto del mundo. Inclusión social es otro aspecto importante a la hora de tomar decisiones empresariales. Por ejemplo, a mí me agradaba muchísimo en una ocasión visitando una empresa familiar que me hacían consciente de que esta familia emplea a personas con discapacidades y no es que lo hace por casualidad, es que lo ha diseñado de esa manera, de emplear para ciertos trabajos donde la persona cumple con todos los requisitos y puede hacerlo, y tienen a personas con discapacidades muy visibles, así que no son discapacidades invisibles, que las hay de ambos
tipos y pues me llenaba, ¿verdad? De mucha alegría ¿verdad? Y mucho respeto hacia los empresarios que hacen esto. Y por último, concretamente, pensando en cómo decidir, en cómo organizar los trabajos, también se habla de una buena gobernanza en las empresas familiares, estructuras que promuevan la transparencia el accountability, ¿verdad? El dar cuentas. Y no tan solo tenemos que dar cuentas, que todos tenemos que darlas como ciudadanos y como contribuyentes al gobierno, sino que también tenemos que dar cuenta a todos nuestros constituyentes, aun cuando a veces no nos las pidan, ¿verdad? En la medida en la que las organizaciones son más transparentes, son más confiables y los clientes van a estar más dispuestos a hacer negocios con usted, porque saben que usted no solamente es lo que se dice, sino que es lo que se hace, que tiene aún más importancia que lo que se dice. Para que haya coherencia, hay que unir la palabra con la acción, ¿verdad? Así que 4 puntos que quiero dejar en sus mentes. Para que haya desarrollo sostenible, tenemos estas 17 metas que las han trazado las Naciones Unidas, 193 países que se han puesto de acuerdo en esto y ya el haberse puesto de acuerdo nada más es algo importante. Ahora la próxima pregunta, bajando esto al nivel micro, es ¿qué podemos hacer a nivel de empresa? A nivel de empresa familiar específicamente, que mira hacia el futuro, que mira hacia la transferencia del negocio a la próxima generación. ¿Qué podemos hacer para contribuir a alguna de estas metas? Y específicamente, si los reduzco aún más, pues entonces a la hora de tomar decisiones, las que sea que se tomen en la empresa, pensar si esa decisión contribuye al crecimiento sostenible del negocio, al crecimiento y al desarrollo sostenible. Si en esa decisión hay una conciencia ambiental, si no le vamos a estar haciendo daño a nuestro entorno, si en esa decisión hay una inclusión social de la comunidad, de los constituyentes, y si en las decisiones que tomamos o para las decisiones que tomamos tenemos estructuras de gobernanza adecuadas, de modo que también podamos justificar por qué tomamos las decisiones y no porque fue una decisión arbitraria de uno o de pocos, porque aun cuando usted sea el dueño o la dueña con los miembros fundadores de la empresa y los que pusieron capital, recuerde que vivimos en un mundo, en una sociedad de ley y orden donde tenemos que dar cuentas. Así que aunque sea una empresa familiar privada, siempre hay que dar cuentas y recuerde que lo que usted ofrece a través de la promoción que usted haga de su negocio, y aun cuando no haga mucha promoción y usted haga negocios porque de boca en boca se va pasando el mensaje de que usted tiene un negocio donde se puede ir a hacer negocios con usted porque es un lugar confiable, porque lo que usted ofrece lo cumple, pues aún así tenemos que darnos cuenta unos a otros y sobre todo tendremos que algún día dar cuentas aun cuando no nos lo pregunten de qué hicimos con este mundo en el cual Dios nos ha permitido vivir. Estamos aquí, esta es nuestra casa común, estamos aquí prestados por un tiempo. ¿Qué hicimos? ¿Qué huella vamos a dejar? Que no sea una huella de contaminación, que no sea una huella de daño, sino que sea una huella constructiva, que sea una huella o un escalón para que otros puedan poner su pie allí y subir
a otro escalón más arriba. Así que ojalá y que cada uno de ustedes que me escuchan, dueños y dueñas de empresas familiares o miembros de una empresa familiar desde cualquier posición, que puedan traer este tema a la mesa, ya que se cree que si hay empresas que pueden contribuir al desarrollo sostenible del planeta, son precisamente las empresas familiares. Así que gracias por escucharme otro mes más y si Dios lo permite, el próximo mes ya tenemos invitados confirmados que estarán, igual que en meses anteriores, compartiendo sus historias de cómo fundaron y cómo han llegado hasta aquí con sus empresas familiares. Muchas gracias y hasta la próxima.